Señores, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Un placer y un gusto tenerlos nuevamente en esta sala. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Vamos bien. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días, profe. Bien, vamos a comenzar, por favor. Ya saben las normas y las reglas. Sí, presten mucha atención. Sí. Vamos a dar inicio a la clase de Desarrollo Humano Integral con el siguiente tema. Por favor, está de más repetirles que apaguen sus micrófonos para poder tener una comunicación fluida. ¿Correcto? El tema de la clase de hoy se trata sobre la identidad. ¿Sí? La identidad en todos los ámbitos. Déjeme poner el cronómetro. Ok. Bien, la identidad en todos los términos decía, ¿no? Partamos conociendo qué es la definición de identidad. ¿Qué es la identidad? Muchos la relacionan con la cédula, con un carnet. Pero bien, vamos a ver, dice acá. La identidad es un conjunto de características propias. ¿Sí? Conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permite distinguirlo del resto de los demás. La identidad es la cualidad de idéntico. La identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relaciones a otros. En matemáticas también existe algo que se llama identidad, que son las famosas identidades trigonométricas. La palabra identidad proviene o procede del latín identitas atis, que significa idéntico a. ¿Quién soy en realidad? Cuando hablamos de identidad vamos a abarcar, ¿sí?, los siguientes tipos de identidad. La identidad cultural, la identidad nacional, la identidad de género, que es muy discutida hoy en día, y la identidad personal, que es mayormente cuando me dicen a mí, la identidad, lo que hacemos es buscar la cédula para identificarme. Pero vamos a ver qué nos dice la identidad cultural. La identidad cultural son las características propias de la cultura de un grupo que permite a los individuos identificarse como miembros de un grupo y también diferenciarse del resto. Está compuesta por múltiples elementos como las tradiciones, los valores y las creencias características de una determinada cultura. La identidad cultural y la interculturalidad son conceptos complementarios que permiten a una persona o a un grupo afirmar su identidad a la vez entablar relaciones con otras culturas. Es muy importante la identidad cultural, ¿sí? Si yo le pregunto a usted, ¿a qué grupo étnico pertenece? ¿Cómo se identifica? Usted me va a decir, yo soy guayaquileño. Sí, muy bien, usted reside en la ciudad de Guayaquil, pero su identidad, su grupo étnico, ¿sí? Nosotros tenemos aquí una identidad cultural muy definida. Por ejemplo, los indígenas, ellos tienen su identidad cultural bien definida. Tienen sus propios valores, tienen sus creencias, ¿no es cierto? Existen grupos como la CONAIE, ¿sí? Como algunos otros grupos más de los hermanos indígenas. Ellos tienen sus propias características, tienen sus valores.
tienen su cultura. Por ejemplo, ellos tienen una forma muy diferente de celebrar la muerte. ¿Sí? En sus ancestros, morir era pasar a otra vida. ¿Qué le hacían? Enterraban a sus muertos con ropa, con la comida que más les gustaba. Incluso, ¿sí? En tiempos mucho más atrás, los enterraban con sus pertenencias, con oro, con diamantes, con todo lo que tenían. Y eso fue lo que despertó, ¿sí?, la curiosidad de los españoles cuando llegaron a desenterrar a muchos indios, ¿sí? Porque ellos tenían oro guardado ahí, ¿sí? En su famosa vasija de barro, cuando los enterraban antes. Los pueblos afroamericanos, perdón, afrodescendientes, también tienen su propia cultura, tienen sus propias creencias. El pueblo montubio de las costas, ¿sí?, de nuestro país. Entonces, cada uno se identifica, ¿sí? Y eso no tiene por qué darnos vergüenza. Mayormente eso es un tabú que nos da vergüenza. Ah, no, yo soy de descendencia afro, ¿sí? O dicen, no, yo soy de descendencia indígena. No, yo soy blanco, dice. Yo soy canelita, soy rosadito. No, señores. No debe darles vergüenza su identidad cultural, su identidad de dónde proviene. Es muy lindo, ¿ah? Veamos, ¿qué más tenemos? Tenemos la identidad nacional. Ustedes han escuchado una propaganda que dice, primero lo nuestro. ¿Sí? Primero Ecuador. La identidad nacional es un sentimiento que pertenece a la colectividad en un estado o nación. Es construida sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, la lengua, la etnia, la religión o las tradiciones características de dicha comunidad. Como ustedes pueden apreciar la gráfica, tengo la silueta de personas con las banderas de su país. A veces, desde mi punto de vista personal, la identidad nacional se convierte en un aspecto egoísta, ¿sí? Por ejemplo, revisemos la cultura asiática, ¿sí? Ellos son muy nacionalistas. ¿Por qué razón? Por lo general, del 100%, el 99.9% tiene que seguir las tradiciones de su pueblo asiático. ¿Cuáles son las tradiciones? Hablemos en el aspecto conyugal. Ellos allá tienen que casarse con personas de su misma raza, de su misma nacionalidad. Profesor, pero yo he visto aquí en Ecuador que hay chinos que, sí, es verdad, es el 1% que queda libre, que no se apega a ese tipo de identidad. O sea, se enamoraron de una brasileña, se enamoraron de una ecuatoriana y se casaron con ella. Pero allá, en su territorio, en su terruño patrio, no pueden hacer eso. Por eso que ustedes ven que son pocas las personas de la parte asiática que tienen una relación con personas diferentes de su raza. Mayormente ellos son entre ellos. Los alemanes, ¿sí?, tenían una identidad nacionalista muy fuerte que los conllevó a un odio racial. Si nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, a la época del señor Adolfo Hitler, donde para él su raza, su nacionalidad era lo que servía, el mundo no servía, ¿sí? Quería una raza árida, quería una identidad única, cosa que no debe ser así, que debe ser respetado, ¿verdad? Debe ser valorada la identidad nacional, pero para cosas buenas, no para cosas malas. La identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es la sexualidad con el cual una persona se identifica psicológicamente. Ponga el asunto. Psicológicamente, o en el cual se define a sí mismo. La identificación de género como un derecho promueve la diversidad sexual y un desarrollo sexual saludable. A nivel mundial se habla de que las personas que se identifican, ¿sí?, sexualmente con un género, que la identidad sexual de género no es otra cosa que reconocer que de pronto tienen una afinidad por su mismo sexo,
Si son varones, se afinan con varones, si son mujeres con mujeres. O si son bisexuales, ¿sí? Las dos partes. Pero les cuento que esto es un tema de discusión muy grande, ¿sí? En donde el cual hay que respetar. La Constitución del 2008 del Ecuador respeta, ¿sí?, la identidad de género. Es decir, hoy por hoy, si una persona tiene una inclinación sexual hacia su mismo género, no puede ser discriminada, ¿sí? Tiene que ser respetada. Pero esto se distorsiona en el momento en que estas personas, que se les da ese respeto a su identidad de género, a su identificación como lo que sienten que son hombres pero se sienten mujeres, son mujeres pero se sienten hombres. ¿Dónde se rompe esta coyuntura? Cuando se falta el respeto mutuamente. Estos grupos y estas comunidades plenamente identificadas, como por ejemplo LGTB, ¿sí? Deben también saber respetar, ¿sí? Deben también saber respetar. ¿A qué me refiero con eso? Nadie les dice que no, pero la mayor parte de la población es heterogénea, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes viesen en la calle dos personas del mismo género besándose en nuestro Ecuador, es bastante fuerte. En países europeos es normal ver ese tipo de acciones. En nuestro país, por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia, no es bien visto. A eso me refiero entonces, que su parte íntima, su intimidad, su forma de expresar amor hacia otra persona, la guarden como hacemos las demás personas, ¿sí? Pero hay que respetarlo, ¿sí? La identidad personal. La identidad personal está constituida por el conjunto de características propias de una persona, que le permite reconocerse como un individuo diferente a los demás, ¿sí? No necesariamente es un número de cédula, ¿sí?, un número de ID, sino es la característica, quién soy, cómo soy, ¿sí? No nos hemos detenido a pensar quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Simplemente estamos viviendo el día a día sin tener esa percepción de la vida, de quiénes somos. Si yo le pregunto en este momento a ustedes cómo se describen, se van a poner a pensar, a ver, ¿cómo soy? ¿Soy bueno? ¿Soy malo? ¿Soy colaborador? ¿Soy egoísta? ¿Soy mezquino? ¿Soy empático? ¿Soy solidario? Mayormente los seres humanos no hacemos una autoevaluación de quiénes somos, pero ya nos tocará hacer, ¿sí? Continuando con la identidad personal también se refiere al concepto de que cada individuo tiene en sí mismo, se construye en función de lo que cada persona percibe, sabe y tiene conciencia de que es, y la distingue del resto. Preguntas, señores. ¿Preguntas? Se abre la sala para las preguntas. Sí me escucho un rato, profe. ¿Perdón? Sí me escucho, por lo menos. Por supuesto, sí lo escucho, sí, dígame. Es que este audífono está medio dañado. Profe, una pregunta. ¿La identidad así entre género puede también ser entre... Hay algunas personas que tienen un problema cerebral y tienen como que sentimientos hacia los animales y otros sentimientos hacia cosas electrónicas, otras cosas materiales? ¿Puede existir eso en verdad? ¿O es problemas de ellos? Ya, eso tiene un nombre particular, eso se llama transespecie, ¿sí? Eso se llama transespecie, pero eso no es una identidad, ¿sí? La identidad, el género, primero pregunto yo a la clase, ¿ustedes saben lo que es el género? ¿Qué género existe? La mujer y el hombre. Géneros son dos, masculino Y femenino. Esos son los géneros. Es el género, ¿sí? Por eso esta comunidad, ¿sí?,
la comunidad LGTB, ¿sí? Lucha y solicita que exista un tercer género. Pero eso causa mucha confusión. Por eso en el concepto dice que es algo psicológico. Existen dos géneros, femenino y masculino, y sin ánimo a minimizar y a despreciar. Pero tenemos que aceptarnos como somos, ¿sí? Y que nos respeten por la identidad que adoptamos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra tercera pregunta. Bueno, Sí, joven. según en sí, biológicamente sería también un tercer género que sería un bisexual, pero no de género de gusto, sino de género de órganos reproductores. A ver, por favor, repíteme la pregunta. Según también biológicamente, de género, no identidad, pero se supone que también hubiera un tercer género de manera biológica, no de psicológico. Ya. Sería el hermafrodita. Perfecto, muy bien, así ya iba. Te cuento que eso ya no es género, ¿sí? Género es la identificación, ¿sí? Ya lo que ellos tienen es un problema de anatomía, ¿sí? Es un problema de anatomía humana, ¿sí? Donde los genes, ¿sí? Tuvieron un trastorno y en el proceso de formación del ser humano no identificó los elementos respectivos al hombre con los elementos respectivos a la mujer. Y que Bueno, también partes se desarrollaron. Y te cuento bueno, que aunque ese es un gran problema porque mucha gente tiene problema de identidad, ¿sí? O a veces saben, son mujeres, se sienten mujeres, pero tienen, por ejemplo, pronto un desarrollo hormonal de tipo hombre, ¿sí? O viceversa. Son hombres y hermafroditamente tienen parte de mujeres. Que eso los trastorna porque no tienen una identificación clara de quién son anatómicamente y de género. Profe, Preguntas, señores. profe. Sí, lo escuchamos. Profe, una pregunta. Hay no me sé bien el nombre, pero hay como que algo que le ocurre a los chicos, a los bebés, en que nacen entre los dos géneros, entre medio, mitad mujer y mitad hombre. Mientras va creciendo, depende de cómo se evalúe el chico mentalmente, ya que puede cambiar, si actúa como mujer puede convertirse en mujer, si actúa como hombre puede tener aspecto de hombre. Así algunos decían. Perfecto. Pero eso hay que verlo anatómicamente, biológicamente. Sí. A ver, la identidad de nosotros no se crea en base a algo psicológico. ¿A qué me refiero? O sea, la estructura molecular del cuerpo no cambia por la forma de pensar. ¿Sí? Si no, imagínense, fuera perfecto, ¿sí o no? Los que somos gorditos, me pongo a pensar, yo quiero ser flaco, quiero ser flaco. Psicológicamente le doy una orden a mi cuerpo y el cuerpo solito se cambia. No. ¿Sí? Eso no existe. ¿Sí? Eso se llama médicamente una malconformación genética. Lo otro es psicológico. ¿Sí? Psicosocial, psicológico es lo otro. ¿Ya? Preguntas, señores. Preguntas sobre los otros temas. Identidad cultural, que es muy bonita. ¿Sí? Como nos enseña. Yo tengo otra pregunta también, profesor. Hay personas que se supone que desarrollan más identidades dentro de sí, pero algunas identidades ya controlan esa parte, ya hacen como si fuera otra persona. ¿A qué se debería? Se debería la psiquis. Por ejemplo, en la parte de la identidad nacionalista que vimos, ¿sí? La nacionalista, que es la que afecta mayormente a las personas. La identidad nacionalista es un sentimiento de pertenencia. O sea, yo soy, ¿sí? Yo pertenezco y nadie más puede pertenecer a la colectividad de un Estado o nación.
es construida sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura. Por ejemplo, como decía el caso de Alemania, en el año 1940-41, cuando el señor Hitler 39. asume el poder, ¿sí? Pero con una idea nacionalista. O sea, la mejor raza eran los alemanes. El resto no servía, ¿sí? Porque ellos eran raza árida, altos, blancos, de ojos azules, ¿sí? Comían, ¿cómo se llama esto? Frankfurt, tomaban mucha cerveza, ¿sí? La etnia, ellos tenían otro tipo de religión, ¿ya? Tenían unas tradiciones y unas características diferentes a los demás. Entonces era un sentido nacionalista que lo llevó a cometer el genocidio más grande de la humanidad, ¿sí? Y ahí eso viene y se enlaza con lo que se conoce el odio racial, ¿ya? Es bueno ser nacionalista, pero no en exceso, ¿sí? ¿A qué llamamos bueno ser nacionalista? Como nos promocionaban en nuestro país, a consumir lo nuestro. Lógico. Siempre cuando, sí, compita por lo menos en un 40-50% con los otros productos. No, pero se supone que nacionalista es querer a tu país, pero si eres demasiado ya nacionalista, eso ya más sería racismo. Eso se convierte en un racismo, por eso te estoy explicando. O xenofobia. Sí, si ya desencadena otros temas más. Nacionalista es querer a tu país, querer a tu nación, trabajar por tu país, trabajar por tu nación, pero respetar el derecho de los demás. Sí, incluso se vio en los grupos colegiales, allá por los años 90, ¿sí? 80, 90, había una identidad nacionalista en cuanto a la educación. Hablemos de 3 colegios principalmente de varones: Vicente Rocafuerte, Aguirre Abad y Técnico Simón Bolívar. Oiga, era una identidad hacia ese colegio que decían que ser vicentino era lo mejor, el ser aguirrense era lo mejor. Entonces no aceptaban que los otros se identifiquen de los otros colegios. Y se armaban unas batallas campales de Padre y Señor Nuestro. Hubieron muertos, hubieron heridos. En el fútbol, sí, en el fútbol también hay esa identidad nacional con un equipo. Generalmente la mayoría de casos de atentados en partidos mataron son por porque era barcelonista. Lo dijo, sí, o por MLCista. O sea, porque no pensaba con ellos, porque no se identificaba como ellos. No, sí. Bien, señores. Preguntas. Me restan 9 minutos para que termine. También tengo otra. Sí. No sé, a ver, no sé si es que se ha permitido o no la mecanofilia. Ya. ¿Es permitido o no? No, no es permitido. No es permitido. La mecanofilia. Sí, la mecanofilia. Sí. Eso es un tema muy particular que podemos tocar en otra clase. Sí. Que también forma parte del desarrollo humano integral. O sea, el respeto de manera escrita hacia otras personas o hacia los menores de edad. ¿Ya? No hablo de la pedofilia, hablo de la mecanofilia. La mecanofilia, ¿qué es para ti la mecanofilia? A ver. La mecanofilia se supone que es una atracción a los autos o a algún tipo de Mecano, eso sí, mecano de mecánico. Sí, mecano. De mecanografía, que es la escritura de cosas indebidas hacia personas, para inducirlos a lo que ustedes ya saben. ¿Sí? No, pero eso sería mecanografía. Eso no tiene nada que ver con la identidad. Esos son gustos. ¿Sí? Eso es diferente, eso es otra cosa. Esos son gustos. No, la mecanofilia sería como una atracción a las máquinas. Eso es otra cosa. Eso no es una identidad. ¿Sí? Bien, No. voy a subir a la plataforma un deber. Se los anticipo aquí. Trata sobre el autorretrato. Ustedes van a hacer su autorretrato de forma artística, ¿sí? Hasta donde puedan. Van a visualizarse en un espejo, tomarse una foto con el celular y ustedes mismos se van a retratar, ¿sí? Y abajo van a poner sus características, cómo se identifican ustedes como seres humanos. Yo sé que es difícil, ¿sí? Pero no imposible, ¿sí? ¿Por qué es difícil? Porque siempre estamos esperando que otra persona
nos evalúe, nos diga, ay, tú eres bueno, eres buena persona, eres amable. Entonces nos alimentamos lo que dicen otras personas, pero en realidad lo que queremos es identificarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos preguntarnos, mirarnos a un espejo, como está justo la gráfica aquí. ¿Sí ven? ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Cómo me identifico? ¿Sí? En cuanto a las características, valores y etnia. Ojo con eso. Hasta ahí nomás. ¿Sí? Las características como persona y la etnia. El resto, pues, eso lo dejamos como parte privada. ¿Ok? Preguntas, señores. Igual les voy a llegar un link. En el deber va un link de una página donde ustedes pueden apoyarse con lo que es un autorretrato. El autorretrato sirve para identificarnos realmente quiénes somos. Una cosa, ¿debo dibujar exactamente mi cara o debo dibujar cómo me siento yo? A ver, el autorretrato es dibujarse a uno mismo. Si ves la gráfica, la figura que está ahí, Sí. eso es autorretrato. ¿Sí? Si tú me tomas una foto en el celular, se miran en el espejo y ustedes mismos en vez de dibujar el rostro de otra persona, van a dibujar el de ustedes. Como les salga. ¿Sí? No, yo sé dibujar, profesor. Hagamos el esfuerzo. ¿Sí? Y abajo me ponen sus características. Como seres humanos, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Sí? Preguntas. Y étnicamente, ¿cómo se clasifica? ¿Por a qué hora va? ¿Por qué hora va? Más tarde, sí. No se preocupe que eso igual le va a llegar a ustedes, la tarea les llega por medio de una notificación de Educar. ¿Sí? Bien. Ahí llega la tarea, la fecha de entrega y todo eso. Preguntas, mis queridos estudiantes. Solo falta un minuto, por cierto. Bueno, entonces, agradecido con ustedes por su comportamiento, pero pues cualquier duda, ya saben mi teléfono, me pueden escribir para poder reforzar la clase. Sin más que decirles, se les agradece. Tengan un bonito y excelente día. Nos estaremos viendo la próxima clase. Hasta el martes. A esta misma hora y por este mismo canal. ¿Ok? Yo, profe. Ok, el resto no pregunta. Ya saben los demás. Si ustedes no preguntan, ¿quién pregunta? Cruz. Yo pregunto, ¿verdad? Miren que no están preguntando. Luego paso a preguntar yo. ¿Ok? Ya. Hacen bien. Pórtense bien, que no cuesta nada. Colaboren en casa. Chao, profe. Igualmente.